Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Te deseo que la pases bien. Cuando la encargada Ma del taller de costura me dijo que mis padres habían venido a la residencia, me quedé atónita. Me temblaba la mano y la aguja me pinchó el dedo. ¿Padres? ¿Qué padres? Soy un transmigrante. En un día tormentoso cerré los ojos y los abrí a un mundo completamente diferente. Había inundaciones por todas partes, cadáveres flotando por doquier. La gente viva era tan escasa como un tesoro. Tras días de inanición, finalmente recogí un cadáver masculino al azar, le metí una pajita en la cabeza y me acosté llorando, vendiéndome para enterrar a mi padre. Llevo más de 12 años en la residencia GEU y nadie ha venido a buscarme. ¿Cómo iba a saber que me esperaban en la puerta lateral? Me levanté sorprendido con la intención de ver qué pasaba. Pero la gerente Ma resopló. «Estella, ¿te olvidaste de algo?» Me quedé paralizada, mi rostro se endureció, pero forcé una sonrisa y saqué el salario que acababa de recibir de mi bata. «Aquí tienes. Esta sirvienta te lo iba a dar cuando volviera». Me miró con desdén y me hizo una mueca. «Estella, siempre has sido la más obediente». En 2 días el joven maestro mayor, Leon GEU, seleccionará a los candidatos para su patio. Te recomendaré. Gracias, gerente. Respondí con una sonrisa, pero luego murmuré en voz baja, chupasangre. Recuerda volver pronto. Llevas días enfermo y el trabajo se acumula. Sí, Estella, lo sé. Me apresuré hacia la puerta lateral del patio trasero de la residencia GEU. Este era el lugar que las porteras usaban para recibir a los forasteros. Pasé por la puerta colgante de flores, seguí el largo pasillo lleno de pájaros, crucé el vasto jardín y finalmente llegué a la puerta lateral en la esquina noreste. La residencia GEU es enorme. La larga caminata me dejó la frente cubierta de sudor. En cuanto llegué, vi a una pareja con ropas harapientas y remendadas, llorando y gritando «Nuestra hija». «Nuestra hija». Corrieron hacia mí. Antes de que pudiera decir nada, retrocedí asustada y grité alto. ¿Quién es su hija? ¿Qué pruebas tienen? No recuerdo haber tenido padres. La mujer con el rostro cetrino y pálido pareció avergonzada por un momento. Se secó las lágrimas y sollozó, Nina. Te perdiste cuando solo tenías 7 años. Han pasado tantos años que es normal no recordarlo. Pero de verdad somos tus padres. Tienes una marca de nacimiento roja con forma de conejo en la cara interna del muslo, ¿verdad? Una marca de nacimiento roja. Parpadeé. Era cierto, tenía una, tal vez estos eran realmente los padres biológicos de este cuerpo. Pero la verdad no era lo que la mujer afirmaba. Hace 8 años, cuando desperté en este cuerpo, vagos recuerdos me decían que la niña había sido abandonada. El barco estaba sobrecargado, y los padres solo podían elegir entre salvar a su hijo o a su hija. En esa situación, la decisión era obvia. Apreté los labios y respondí con calma, ¿por qué han venido hoy? El hombre de ojos pequeños y escurridizos miró a su alrededor varias veces y dijo, no soy Nina. En la residencia me llaman Estella. Lo interrumpí, recordándole con una sonrisa. El hombre hizo una pausa incómodo, antes de cambiar rápidamente de tono. Padre, no tuve más remedio que venir hoy. Tu hermano. Empezó a llorar mientras hablaba. Tu hermanito está gravemente enfermo, se está muriendo. El médico dijo que se necesitarán 3 monedas de plata para salvarlo. ¿Puedes ayudarnos? ¿Es tan grave? Fingí pánico y rápidamente saqué unas monedas de mi túnica. Eran 5 monedas de cobre en total. Se las puse a la mujer en la mano con rapidez. Esto es todo lo que tengo. Por favor, tómalo por ahora. Salvar al niño es más importante. La mujer miró las 5 monedas de cobre atónita, con la voz temblorosa. Oh Nina, si es tu propio hermano de sangre. Suspiré. Esto es realmente todo lo que tengo, no tengo otra opción. Hace poco estuve enfermo y casi muero. No solo gasté todos mis ahorros, sino que también me endeudé mucho. Logré reunir estas 5 monedas. Considéralo la última muestra de cariño de esta hermana mayor a su hermano. Nina, sé que aún nos culpas.
Pero ese es tu hermano. La mujer lloró. No te está mintiendo. Todos en la residencia sabían que estaba enferma. El portero, el tío Juan, parecía haber perdido la paciencia con los lamentos de la mujer. Dicen que son sus padres. ¿Dices que te importa? ¿No ves que está pálida como el papel? El llanto de la mujer se detuvo, el portero golpeó el marco de la puerta con su pipa, visiblemente disgustado. ¿Crees que este es el secadero de grano de tu aldea? Esta es la residencia GU. Residencia GU, ¿entiendes? Hasta el magistrado del condado debe ser respetuoso al venir. ¡Qué espectáculo, tanto llanto! Termina con tus asuntos y vete. Tenemos otros asuntos que atender en esta puerta. Justo cuando terminaba de hablar, se oyeron pasos acercándose por detrás. 7 u 8 muchachas con sencillas faldas de algodón, horquillas doradas y bultos a la espalda, pasaron caminando. La que iba al frente parecía descontenta. Todas eran sirvientas que iban a ser liberadas este año. Según la tradición de la residencia GU, cada 2 años se libera a un grupo de sirvientas mayores y solteras, y se compra y entrena a un nuevo grupo. Esto se hace para evitar desperdiciar su juventud. Se dice que fue una sugerencia del gran maestro del templo Wanji como una forma de acumular virtud. Todos en la ciudad lo saben y elogian a la familia GU por su bondad y virtud. Es solo que en los últimos años, el número de sirvientas que abandonan la residencia GU ha ido en aumento, mientras que el de nuevas siempre es insuficiente. La sirvienta principal frunció el ceño, saludó al portero y salió. La reconocí. Era Susan, de la corte del joven amo mayor. Solía ser muy favorecida, y se rumoreaba que era candidata a concubina. No esperaba que también la liberaran. No era difícil entender su infelicidad. Dicen que es mejor casarse con una criada liberada de una casa noble que con una joven de familia común. La vida en la residencia GU no era mala. Las criadas favorecidas eran incluso más nobles y refinadas que las hijas de familias comunes. Era comprensible que no quisiera irse. Pero a mí no me pasaba lo mismo. Si pudiera salir de esta residencia, sería maravilloso. Al notar mi mirada envidiosa, la mujer hizo otra pregunta con curiosidad. Le di una respuesta vaga. El hombre miró fijamente la elegante ropa de la criada que salía, sus bultos y sus joyas de oro y plata, con los ojos brillantes. Preguntó rápidamente, «Oh, Estella, ¿cuánto falta para que salgas?» Parpadeé, mirándolo con lástima. «Lo siento. Estoy en una escritura de compraventa». Una escritura de compraventa significaba que a menos que el amo se apiadara de mí, viviría como una persona de la residencia GU, y moriría como un fantasma de la residencia GU de por vida. Los liberados tenían contratos de vida. Vi cómo el hombre se quedaba boquiabierto con la expresión congelada. Tras gastar 5 monedas de cobre para cumplir con el deber filial del dueño original, hice que un recadero las despidiera con astucia. Luego saqué otras 10 monedas de cobre y se las di al portero. Una pequeña muestra de afecto. Por favor, tómate un poco de vino, tío Vino. Si esa pareja vuelve, no hace falta que me avises. Simplemente bloquéalos. El portero sonrió al aceptar el dinero, dándose una palmadita en el pecho para tranquilizarlo. No te preocupes. Tu tío ha visto mucho de esto. Tengo experiencia. Tras darle las gracias, volví rápidamente. Las palabras del gerente Ma definitivamente no eran broma. Había faltado mucho al trabajo durante mi enfermedad. Pronto sería el cumpleaños de Madame GU. Venía gente de la capital, así que todos los maestros de la residencia necesitaban ropa nueva para mantener la buena apariencia. Si no terminaba las tareas asignadas, temía ser castigada. En cuanto entré al cuarto de costura, vi a un grupo de criadas reunidas, soltando risitas de vez en cuando. Al pasar, las oí hablar sobre la selección de sirvientas para los distintos patios. Con tantas sirvientas liberadas, los amos necesitaban asistencia. ¿No significaba eso que alguien sería ascendido? En la residencia GU, el mejor lugar para ser asignado era el patio de la anciana GU. Había poco trabajo y pocos problemas. La anciana señora GU era gentil y amable. Las criadas de su corte, ya fueran casadas o liberadas, siempre recibían una generosa dote.
Las siguientes en importancia eran las cortesanas de los jóvenes amos y señoras, los hijos de la señora Geu. Había muchos sirvientes en esos patios, así que el trabajo se repartía equitativamente y no era demasiado agotador. A veces incluso recibían golosinas de la pequeña cocina, y uno podía ganar un poco más haciendo recados. Los lugares más difíciles eran las cocinas, el cuarto de costura y la lavandería, donde el trabajo era tan abrumador que las manos nunca estaban ociosas. Entre ellos el cuarto de costura ya se consideraba uno de los mejores, pues al menos no teníamos que soportar el viento ni la lluvia ni realizar trabajos pesados. Cuando entré por primera vez a la residencia, me asignaron la cocina principal. El trabajo era sucio y agotador, y aunque se podía conseguir buena comida a escondidas, ese privilegio era solo para quienes tenían buenos contactos. Para una huérfana como yo que se había vendido, no existían tales beneficios. Tras varios años de duro trabajo finalmente conseguí que me trasladaran al taller de costura. Sin embargo, tenía que pagar un tributo mensual, así que no podía ahorrar mucho dinero. Recientemente enfermé gravemente y gasté casi todos mis ahorros en médicos. Respecto a la pareja que vino a buscarme hoy, no mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Tengo dinero, de hecho tengo una gran suma, suficiente para dejar esta residencia, vivir cómodamente y disfrutar de una vida tranquila. Todo empezó con una desafortunada pareja de amantes. El señor Geu tenía una concubina muy favorecida, la concubina Anne, hija de un rico comerciante de Suzhou. Era de una belleza deslumbrante, un simple gesto de arquear una ceja o una simple mirada podían robarle el alma a un hombre. La concubina Anne tenía un amor de la infancia del que había estado separada durante muchos años. Después de 10 años, este hombre la reencontró e incluso logró convertirse en el mayordomo de la residencia Geu. Como dice el dicho, las viejas llamas se reavivan fácilmente. No supe cuándo empezaron su romance secreto. Solo sé que los encontré por casualidad mientras estaba enferma. En aquel entonces el taller de costura estaba a reventar de trabajo, y temiendo que me contagiara, me trasladaron a una habitación desierta para aislarme. Todos los días, solo una joven criada me traía comida. Si quería agua en mitad de la noche, tenía que arrastrarme fuera de la cama e ir a buscarla al almacén del patio contiguo. En la oscuridad, vi al mayordomo y a la concubina Anne aparecer junto a la rocalla del jardín. Me escondí en las sombras, sin atreverme a respirar. Los dos se abrazaron, susurrando íntimamente durante un largo rato. Nunca había visto a la concubina Anne exhibir una ternura tan delicada y juvenil. Permanecí en cuclillas tanto tiempo que se me entumecieron las piernas. Finalmente vi al mayordomo meter un paquete en un hueco secreto de la rocalla. Tras disimularlo, ambos se separaron a regañadientes. Como humilde doncella, no me atreví a entrometerme en los asuntos del amo. En cuanto se fueron, regresé rápidamente. Más tarde la concubina Anne y el mayordomo fueron sorprendidos intentando fugarse. El señor Geu estaba furioso. Todos los sirvientes de la residencia fueron citados para presenciar el castigo. Incluso a mí, enfermo como estaba, me sacaron de la cama. El mayordomo estaba atado firmemente a un banco, con la boca amordazada con un trapo sucio y los ojos inyectados en sangre. Los grandes y toscos garrotes lo golpeaban con fuerza, uno tras otro. El dolor le provocó convulsiones repetidas antes de quedar inerte. Las venas se le hincharon en la piel y la hoja fresca goteó, empapando los ladrillos azules. Me quedé entre las criadas con el apoyo de otras. No pude evitar taparme la boca, intentando contener las náuseas. Sentía un sabor metálico en la boca por el olor a sangre. Habiendo vivido en la residencia Geu durante muchos años, no era la primera vez que presenciaba una paliza, pero siempre me daba asco. Mis ideales modernos de derechos humanos e igualdad chocaban constantemente con la realidad de que el destino de una persona dependía enteramente de la voluntad de su amo. Pero para sobrevivir, me había adaptado gradualmente con los años. El mayordomo no duró mucho. Puso los ojos en blanco y exhaló su último suspiro. El confidente del señor Geu les dio una severa advertencia a todos, y luego nos despidieron. El cuerpo del mayordomo fue arrastrado por los pies como si arrastraran a un perro. Miré hacia atrás un segundo y me encontré con unos ojos profundos y sombríos. Sentí un miedo repentino y eché la cabeza hacia atrás. Afuera de la residencia Geu,
la historia oficial era que el mayordomo había sido castigado por robo, hurto de la residencia, y había muerto. Solo yo sabía la verdadera razón. En cuanto a la concubina Anne, al enterarse de la muerte del mayordomo, quedó tan afligida que se golpeó la cabeza contra la pared y murió. Se informó que murió por enfermedad. Las criadas que servían a la concubina Anne también se vieron implicadas y fueron vendidas. Durante varios días toda la residencia estuvo sumida en el caos. Casi me había recuperado, pero el shock me dejó enferma durante varios días más. La fortuna favorece a los audaces mientras que los tímidos mueren de hambre. Sentía curiosidad por el mayordomo que se había escondido en la rocalla, pero no me había atrevido a acercarme. Tras varios días sin más perturbaciones, finalmente apreté los dientes. En plena noche me acerqué sigilosamente a la rocalla, recuperé el paquete y volví a mi habitación, cerrando la puerta y las ventanas como un ladrón. Respiré hondo y abrí el paquete con dificultad. No era grande. Dentro había una pequeña caja de madera sencilla y sin tallas, de aproximadamente medio antebrazo de largo. La caja estaba llena de billetes de alto valor y un montón de monedas de oro y plata. El tesoro brillaba bajo la luz de la lámpara, casi cegándome. En todos mis años en la residencia, nunca había visto tanto dinero. Me temblaban los dedos. Me quedé mirando fijamente un buen rato antes de atreverme a tocarlo. La emocionante sensación de un pobre que de repente se hace rico me inundó la mente. No dormí en toda la noche. Mis ojos permanecieron abiertos hasta el amanecer, pero me sentía completamente despierto. Quizás sea la carga de la riqueza. Cuando el gerente Ma entró con Mo Xiang, la doncella favorita del joven amo mayor, yo estaba encorvada, bordando flores a toda prisa en el vestido que la señorita Geu mayor usaría para la reunión de la hija del prefecto dentro de 2 días. Al entrar, el grupo de doncellas, entre risas, se dispersó rápidamente. Todos le sonrieron aduladores a Mo Xiang. Ahora era la segunda doncella más favorecida del joven amo mayor. La más favorecida, Su Xiang, ya había sido despedida. Ambos habían sido elegidos para el joven maestro mayor por la propia Madame Geu. Mo Xiang recorrió la sala, se detuvo a mi lado y dijo con pereza: «Levanta la cabeza. Déjame verte». No entendí su intención, pero hice lo que me pidió y levanté la vista. Un destello de desprecio cruzó sus ojos. No tiene nada de especial. ¿Qué significaba eso? No era una belleza deslumbrante que cautivara a la gente a primera vista, pero sí podía considerarse delicada y agradable. Tras años en el taller de costura, mi piel, antes oscura, se había aclarado considerablemente. En esta residencia, la belleza podía ser una ventaja, pero también un desastre. Parpadeé y, antes de poder preguntarle qué quería decir, la vi tomar la ropa nueva de la gerente Ma y marcharse con la cabeza bien alta. La gerente Ma se volvió hacia mí, con una amplia sonrisa y una mirada intensa. «Estella, tu buena fortuna ha llegado». Parpadeé de nuevo. «¡Qué suerte!». Gracias a la explicación del gerente Ma, recompuse la historia. Para ser sincero, lo había olvidado por completo. Hace un tiempo la señora Geu ordenó al taller de costura que se apresuraran a confeccionar varios trajes nuevos para la salida del joven amo mayor. Normalmente una criada de su corte habría venido a recogerlos, pero por alguna razón, nadie vino ese día. Así que el gerente Ma nos pidió a Chun Lu y a mí que los entregáramos. Fue una tarea sencilla, pero ese día me encontré con el joven maestro mayor, Liang Geu, cuando salía. Vestía una túnica blanca de jade, un colgante doble de jade con forma de pez en la cintura y su sonrisa era dulce y amorosa. Tras inspeccionar brevemente su nueva ropa, me pidió que levantara la cabeza y comentó: «Tus ojos son muy hermosos». Gracias a esa frase, ahora era el centro de atención. Susang había sido despedido, así que naturalmente se necesitaba un reemplazo. Mo Sang había servido al joven amo mayor durante muchos años y estaba decidida a convertirse en su concubina. Probablemente había venido a evaluar a la competencia. Al ver su reacción, debió sentirse aliviada al verme. La voz emocionada de la gerente Ma aún resonaba en mis oídos. «Estella, vendrán a seleccionar a alguien en 2 días. Debes prepararte». Bajé la cabeza para ocultar mi incomodidad, forzando una sonrisa forzada.
Chunlu, quien había entrado a la residencia al mismo tiempo que yo, se acercó con el rostro lleno de envidia. Estella, qué suerte tienes. El joven maestro mayor se fijó en ti. Es tan buena persona. Quizás incluso. No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Convertirme en concubina. En la residencia, el joven Amolian de mayor edad, y la joven Madem de mayor edad, no podían tener hijos, lo que siempre había desagradado a Madem Heu. El conflicto entre suegra y nuera llevaba años latente. Parecía que ahora habían llegado a un acuerdo. Susan fue expulsado, pero a cambio tuvieron que traer a una concubina o sirvienta Tangfen para que le diera un hijo a Lian. Muchas criadas de la residencia competían por este puesto, todas intentando ascender. Al ver los ojos brillantes y envidiosos de Chunlu, solté una risita. ¿Quién quiere ser concubina?, pensé. Quiero irme de la residencia. Quiero ser pequeño terrateniente. El día de la selección, volví a enfermar. Estaba en la cama, vomitando tan fuerte que el mundo me daba vueltas. Cuando la gerente ma vio mi estado, maldijo sin parar. De verdad que no tienes fortuna. Una oportunidad de oro y ni siquiera puedes aprovecharla. Mereces ser sirvienta toda tu vida, pisoteada por otros. Incluso contaba contigo para que me ayudaras a salir adelante. Pero ahora veo que no tienes ese destino. No dije nada, solo me cubrí la cara y fingí dolor. Después de que se fue, mi expresión cambió. Me di la vuelta con una pequeña sonrisa en los labios. Esta enfermedad era mitad natural, mitad intencional. Metí la mano debajo de la almohada y saqué un pequeño trozo de papel marrón claro. Al sujetarla entre mis dedos, el amargo aroma de la medicina me llegó a la nariz. Llevábamos tantos años juntos. Nunca imaginé que Chunlu me envenenaría en secreto, solo para luchar por esa ilusoria posición de concubina. Si sin mí las posibilidades de que Chunlu entrara en el patio del joven maestro mayor probablemente serían mucho mayores. Después de todo, ese día, además de elogiarme, el joven maestro mayor también elogió la cintura de Chunlu, diciendo que era tan suave y grácil como un sauce llorón. Anoche vino a mí con una sonrisa radiante, trayendo un tazón de sopa, invitándome a beberla. Pero en cuanto lo olí, lo comprendí. No me negué, pero tampoco lo bebí. En cambio, usé la medicina que había preparado de antemano. Si esto es lo que quiere, espero que se cumpla su deseo. Me quedé en la cama pensando precisamente eso. Poco después, Chunlu regresó. Parecía haberlo logrado. Su sonrisa era radiante, pero al verme se desvaneció, reemplazada por un atisbo de culpa. Estella, no le presté mucha atención, solo le dediqué una leve sonrisa y le dije, felicidades. Además de Chunlu, Madame Heu también eligió a otra criada del taller de costura, Hizu. El gerente Ma trajo entonces a 2 criadas jóvenes e ignorantes como reemplazo. El gerente Ma claramente no estaba contento conmigo y me las asignó a ambas deliberadamente. Estella, tú las entrenaste. ¿Qué podrían hacer 2 criadas? Sus habilidades de bordado solo servían para clasificar hilos. La mayor parte del trabajo seguía recayendo sobre mí. Hermana Estella, al ver sus 2 jóvenes rostros esforzándose por complacerme, sentí como si estuviera viendo mi yo del pasado. Suspiré con impotencia. Ven aquí. Primero déjame enseñarte a ordenar los hilos. El trabajo era abrumador y los plazos ajustados. Apenas tuve un momento de descanso. Chunlu vino a visitarme varias veces, pero siempre estaba ocupado. Ahora era una de las damas predilectas de los jóvenes maestros mayores, adornada con oro y plata, con un aspecto completamente diferente al de antes. Siempre tenía una sonrisa en el rostro. Parecía que había adquirido cierto poder y entendía las costumbres de los residentes. Me preguntó en secreto, ¿la gerente Ma te sigue intimidando así? ¿Quieres irte del taller de costura? Puedo conseguirte un mejor puesto. Dudé mirándola un momento. Mi intuición me advirtió que esto no era bueno. Sonreí y negué con la cabeza. Soy lenta por naturaleza, ingeniosa y no sé cómo comportarme. Es mejor que me quede en el cuarto de costura. Me dio un codazo en la frente, frustrada. Me limité a sonreír sin decir nada. Una posición diferente sigue siendo la de un sirviente.
¿Cómo podía ser tan liberador como dejar la residencia para vivir mi propia vida? El mayor problema era que aún estaba sujeto a una escritura de compraventa. El año que viene sería el 70º cumpleaños de la anciana Geu. La residencia Geu sin duda celebraría con gran entusiasmo. En ese momento, si lograba captar la atención de la anciana, podría tener la oportunidad de rogarle por mi libertad. Pero antes de que pudiera esperar ese día, ocurrió el desastre. La criada Susia, que servía al lado del señor Geu, murió repentinamente. Su cuerpo fue envuelto en una estera harapienta y arrojado, y alguien me recomendó para ocupar su lugar. El señor Geu tenía más de 40 años, era barrigón y tenía el rostro lleno de arrugas. Su carrera oficial no fue exitosa, pero tenía un carácter lujurioso. Su cuerpo había sido vaciado por el vino y las mujeres, pero aún prefería a las jovencitas. Las criadas a su lado le cuidaban la cama. Quizás su salud se estaba deteriorando, por eso tenía una particular afición por las novedades. Bien, elígela. El patio del amo anda escaso de gente. Al ver su rostro delgado y simiesco, lo maldije incontables veces en mi corazón. Los ojos a mi alrededor me miraban furtivamente, llenos de lástima. Ir al patio del señor Geu era peor que ir al del joven amo mayor. Al menos el joven amo mayor era joven y guapo. De joven, la señora Geu aún podía controlar al señor Geu. Ahora que su hijo y su hija ya eran mayores, siempre y cuando no causara problemas graves, ella casi siempre hacía la vista gorda. Estaba tan tensa que el sudor me perlaba la frente. Pero en esta situación, como empleada doméstica en una escritura de compraventa, no tenía escapatoria. Si de verdad me había profanado ese viejo despreciable, bien podría arrastrarlo conmigo a la muerte. Fue una lástima no haber tenido la oportunidad de disfrutar de ese dinero. En ese momento se oyeron pasos desde fuera del patio. El hombre de rostro delgado echó un vistazo y luego hizo una rápida reverencia, con una sonrisa de bienvenida en el rostro. Segundo joven amo, ¿por qué ha venido? Mi asistente Eupo ha fallecido. La residencia no ha asignado un sustituto. Mi madre me dijo que eligiera uno yo misma, pero estaba ocupada leyendo y no tenía tiempo. Hoy estoy libre y me enteré de que estaban seleccionando gente. Así que vine a echar un vistazo. El hombre de cara delgada rió entre dientes con obsequiosidad. Así que eso es todo, tenemos una buena reunión de sirvientas hoy. Por favor, segundo joven amo, eche un vistazo y elija a la que le parezca adecuada. Los pasos se acercaban. El recién llegado caminaba tranquilamente entre las filas de criadas, deteniéndose de vez en cuando para observar. Finalmente se detuvo frente a mí, levantó una ceja y dijo con naturalidad, la elegiré yo. Ella. El hombre de cara delgada estaba visiblemente sorprendido. ¿Qué? ¿Hay algún problema? El recién llegado frunció el ceño, preguntando con desagrado. El hombre de cara delgada respondió rápidamente, no, no hay problema. Luego se giró y me gritó, sigue al segundo joven amo. Recuerda servirle con diligencia. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Estella. Levanté la cabeza con cuidado para mirarlo, encontrando sus profundos ojos oscuros. Me sobresalté y bajé la cabeza rápidamente, respondiendo con humildad. Estella, repitió el nombre y sonrió. ¡Qué bien! Suena a nombre de hermano de Eupo, fruncí los labios, forzando una sonrisa. Esto sí que es ir de la sartén al fuego. El segundo joven amo, Sebastián Geu, fue una persona desafortunada. Su madre era una concubina, considerada de una belleza deslumbrante con un temperamento gentil y virtuoso, pero su destino fue cruel. Falleció poco después de dar a luz. El gran maestro del templo Wangji había saqueado en una ocasión la fortuna del segundo joven maestro, alegando que éste había nacido con un destino difícil que repelía a sus allegados. Por lo tanto, desde su infancia, Sebastián Geu se había mudado a vivir solo en la esquina noreste de la residencia. Afortunadamente era brillante en sus estudios. Estaba a solo un examen de primavera de figurar en la lista dorada. El gran tutor retirado del príncipe heredero había revisado sus ensayos y lo había declarado uno de los mejores académicos de Zuanyuan. Por ello, incluso siendo hijo de una concubina su estatus en la residencia no era bajo. La gente lo miraba y veía un futuro brillante.
Muchas criadas de la residencia estaban enamoradas de él, pero ninguna tuvo un buen fin. Cualquiera que entraba en su patio sufría extraños accidentes. Parecía que las palabras del maestro del templo Wanji se habían confirmado. Su asistente Upo fue quien más duró, sirviendo durante más de un año, pero incluso él falleció de enfermedad. Hoy tuve que presentarme al servicio. Al regresar a mi habitación para empacar, todos me miraron con lástima. Incluso la gerente Ma, que siempre me criticaba, me habló con amabilidad, sacudiendo la cabeza y suspirando sin parar. Con mi bulto en la mano, me detuve en la puerta y les dije adiós con la mano. No sentí alegría ni tristeza, solo pasos hacia una nueva vida. El segundo joven maestro, Sebastián Heu, no era un personaje sencillo. Siempre sentí que su elección no fue un acto espontáneo. La razón fue que el día que el mayordomo fue asesinado a golpes delante de todos, lo había visto. Su mirada reflejaba una frialdad y un resentimiento indescriptibles. El patio del segundo joven amo se llamaba Patio Qingji y estaba ubicado en un rincón bastante remoto. Aunque su estatus en la residencia había ascendido, no parecía querer mudarse, solo decía que este lugar era tranquilo y apto para leer. En cuanto entré al patio, alguien vino a saludarme. Era un joven asistente llamado Zhou Jin. Fue muy entusiasta y amable. Después de llevarme a la antigua habitación de Upo para acomodar mis cosas, me dio un recorrido por el patio. Hermana Estella, de ahora en adelante, todos los asuntos dentro de las habitaciones del joven amo son su responsabilidad. El joven amo siempre se queja de que los hombres somos torpes. Ahora que estás aquí, todo estará bien. Si hay algo que no entiendas, llámame. Zhou Jin me sonrió amablemente. Gracias. Respondí con una sonrisa. Antes de que pudiera terminar, el segundo joven maestro llamó desde el estudio. Zhou Jin agachó la cabeza sonriendo tímidamente. Hermana Estella. Miré hacia la puerta del estudio preguntándome a qué le tenía tanto miedo. Pero en cualquier caso, este era mi trabajo ahora. ¿Dónde están las hojas de té y el agua? ¿Qué tipo de té prefiere el segundo joven amo? Las hojas de té y el agua están en la pequeña habitación de al lado. El segundo joven amo no es exigente. Nada exigente. Abrí la pequeña habitación para mirar. Efectivamente solo había un tipo de té. La verdad es que no había nada que objetar. Cuando traje el té, Sebastián Heu estaba sentado en su escritorio leyendo. La ventana de madera tallada estaba abierta de par en par, dejando caer un cálido rayo de sol sobre las páginas. Una ligera brisa le alborotaba el pelo. Estaba absorto en su libro con una leve sonrisa en los labios, como si hubiera leído algo interesante. Se decía que Sebastián Heu se parecía a su madre biológica, la concubina Zhou. Al mirarlo me imaginé la impresionante belleza de la concubina de la que hablaban. Segundo joven amo, su té está aquí. Hablé en voz baja, caminando silenciosamente a su lado y dejando la taza. La tomó y bebió un sorbo. ¿Sabes moler tinta? Este sirviente siempre estaba en el taller de costura y nunca aprendió. Este era mi primer día. No conocía el temperamento de este segundo joven amo, así que mantuve la cabeza baja, intentando parecer lo más obediente posible. No hay necesidad de estar tan tenso. No soy una persona difícil de atender. No hay mucho que hacer aquí en el patio de Qingji. Solo necesitas moler mi tinta, preparar mi té y, de vez en cuando, ayudarme a ordenar el estudio y el dormitorio. Otras tareas pesadas las realizarán otros. Sí. Apreté los labios en una sonrisa pensando, tú no haces el trabajo así que no sabes cuánto trabajo hay. ¿De verdad crees que no es mucho trabajo? Mira. Te enseñaré a moler tinta. Dicho esto, Sebastián Heu dejó el libro, tomó el tintero y comenzó a instruirme. Sus manos eran hermosas con dedos largos y articulaciones bien definidas. De tanto sostener el pincel y leer, las yemas de sus dedos tenían una fina capa de callos. Su voz era lenta y mesurada. Mirarlo demasiado tiempo podía atraer fácilmente la atención de cualquiera. De nuevo, recordándolo, comencé a practicar. Moler tinta parecía una tarea sencilla, pero guardaba muchos secretos. Era evidente que no lo estaba haciendo bien. Solo pude parpadear con inocencia. ¿Qué más podía hacer?
Era nuevo después de todo. Parecía insatisfecho, pero no dijo nada más. Simplemente mojó el pincel en la tinta que había molido y empezó a escribir. Me quedé de pie junto a él con la mirada fija en mi nariz, la nariz en mi corazón, concentrada, sin atreverme a mirar a mi alrededor. Como criada, la regla más importante para sobrevivir era, no mires lo que no debes mirar. O eso creía. Pero justo cuando terminaba de escribir una línea, Sebastián Geu me preguntó de repente, ¿sabes leer? No, no sé. Aprovechando la oportunidad, bajé la cabeza, miré el papel y respondí obedientemente. En el papel estaba escrito, querido hermano Su, recibir tu carta fue como volver a verte. Oí que Segea se topó con vientos fríos al llegar a la cima. ¿Se encuentra mejor ahora? Los caminos de montaña son largos y debería haberlo visitado en persona, pero como se acerca el cumpleaños de mi madre, solo puedo enviar esta carta para expresar mi preocupación. Así que le estaba escribiendo una carta a un amigo. Eché un vistazo rápido y aparté la mirada rápidamente. Leer es bueno. Deberías aprender un poco. Me quedé mirando con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Nunca esperé que el segundo joven amo permitiera que una criada como yo aprendiera a leer. En todos mis años en la residencia Geu, nunca había visto a una criada aprender a leer. Incluso la mayoría de las jóvenes de la familia, solo aprendieron administración del hogar, con los caracteres justos para leer libros de contabilidad y evitar ser estafadas. ¿Qué? ¿No quieres aprender? Frunció el ceño al oír mi tono de sorpresa. Una oportunidad legítima para aprender a leer, ¿cómo no iba a aprovecharla? Quiero aprender. Quiero aprender. Respondí apresuradamente, me curvó ligeramente los labios y señaló la estantería de enfrente. En el estante superior están los libros introductorios que usé, como el clásico de 3 personajes y los 100 apellidos. Puedes llevártelos para leerlos primero. Luego te daré un juego de pinceles y tinta que solía usar. Aunque ya no seas un niño, nunca es tarde para aprender. El proceso puede ser tedioso, pero espero que perseveres. ¿Te hará bien? Sí. Respondí con entusiasmo, con una sonrisa más genuina esta vez. Gracias, segundo joven maestro. No es nada. Solo asegúrate de hacer bien tu trabajo en el patio de Qingji. Sí. Este sirviente sin duda hará todo lo posible. Después de servir el té unos 10 minutos después, salí con una pila de libros y un juego de pinceles, tinta, papel y tintero. Era evidente que Sebastián Geu los apreciaba mucho, los libros se conservaban en perfecto estado. Este cuerpo originalmente no sabía leer, y en un lugar como la residencia Geu, no había terreno fértil para que creciera una chica que se había vendido para enterrar a su padre. Yo era solo una humilde criada. Aprender algo tan valioso no era para alguien de mi posición. Pero aunque el cuerpo pertenecía a su dueño original, el alma que llevaba dentro era la de una persona moderna, que había completado 9 años de educación obligatoria e incluso había asistido a la universidad. De personajes simplificados a personajes tradicionales, la brecha entre 2 épocas, incluso entre 2 mundos. Me costó mucho adaptarme. Pero valió la pena. Nadie puede negar la importancia de la lectura y la alfabetización. El conocimiento cambia el destino. Esto nunca ha sido una mentira, ni en el pasado ni en el presente. Aunque el contenido del clásico de 3 caracteres y los 100 apellidos familiares no me decía mucho, Sebastián Geu me había dado la oportunidad de reconocer abiertamente mi capacidad de leer y escribir. Sebastián Geu no era, en efecto, un amo difícil de servir, tal como él mismo había dicho. Pero el trabajo en el patio no era tan ligero como afirmaba. Le encantaba leer, valoraba el estudio y era un poco maniático del orden, sobre todo del orden. Por lo tanto, tenía que dedicar mucho más tiempo a limpiar el dormitorio y el estudio. Como la única criada del patio, muchas tareas como coser y remendar también recaían sobre mí, era como mi maestro. Después de terminar mi trabajo cada día, me enseñaba a leer y escribir, unos cuantos caracteres a la vez, y de vez en cuando me ponía a prueba. No tuve ningún problema para aprender los caracteres e incluso a veces me elogiaban por ser inteligente. Simplemente mi letra era realmente horrible. Suspiró. Suspiré tras haber arruinado otra hoja de papel.
Aunque todo era papel borrador que Sebastián Heu ya no usaba, el papel era caro en aquella época, y no pude evitar sentir el apuro. Justo cuando estaba a punto de dejar el papel roto a un lado, vi una túnica azul oscuro que entraba a toda prisa. Se me encogió el corazón. Rápidamente fingí que no pasaba nada, escondiendo el papel roto debajo de la pila. Cuando se acercó me puse de pie e hice una reverencia. Segundo joven amo. ¿Qué escondes? Muéstramelo. ¿De qué habla el segundo joven amo? Este sirviente no oculta nada. Parpadeé haciéndome el tonto. Ya lo vi. ¿Para qué esconderse? Sebastián Heu rió entre dientes, con la mirada fija en la pila de papeles. La esquina de la hoja que no había ocultado bien sobresalía. Me habían pillado. Ya no podía negarlo. Solo pude reírme torpemente sacando la sábana más fea para dársela. Segundo joven amo. Quizás este sirviente debería practicar primero en una mesa de arena. Usar papel así es un desperdicio. Tartamudeé. No hace falta, ¿cómo puedes aprender a escribir sin usar papel? Nuestra familia puede permitírselo. Se negó sin pensarlo 2 veces, simplemente frunciendo el ceño ligeramente al ver mi escritura. Pero, segundo joven amo, esta sirvienta es solo una criada. Me mordí el labio y añadí con suavidad. Él suspiró y dejó el papel sobre el escritorio. Está bien. Siéntate y mírame escribir. Veamos dónde está tu problema, cómo sujetas el pincel y dónde aplicas el trazo. Aunque dijo que estaba bien, de verdad era tan fácil. Sebastián Heu era un hijo de zapatero. Aunque tenía algunos logros académicos, su situación era apenas un poco mejor que la de los hijos de la residencia, que tenían menos éxito. Comparado con la hija Sardín de la esposa del alcalde, estaba muy por detrás. Recibían subsidios regulares. Sebastián Heu solo contaba con la asignación mensual estipulada en los libros contables, y ese dinero debía cubrir sus estudios, comprar libros y pagar sus compromisos sociales. Sebastián Heu estudiaba con diligencia y usaba mucho papel. Ahora a la mezcla se sumaba un comensal de papel como yo. Aunque dijo que era papel borrador para mí, la mayor parte era de alta calidad. Sabía que lo hacía a propósito. Pero ¿por qué se portaba tan bien conmigo? Si alguien dijera que se había interesado por mí, no lo parecía. Como empleada doméstica, sobre todo con escritura de compraventa, algunas cosas eran difíciles de rechazar. Pero él era un auténtico caballero. Cuando me enseñó a leer, en realidad solo me enseñó a leer. Una vez fui del patio Qingji al patio Rongan del joven maestro mayor para entregar algo. Al pasar por la ventana del estudio, vi a Chunlu también aprendiendo a escribir con el joven maestro mayor. Pero le estaban enseñando paso a paso. No sé cuánto estaba aprendiendo, pero parecía muy feliz. Hasta cierto punto el joven maestro mayor, Lian, era igual que el señor Heu. La única diferencia era que la joven señora mayor no era como la señora Heu. Al llegar me topé por desgracia con el señor mayor y la señora mayor discutiendo. Escuché algunas frases y parecía que eran sobre dinero. Deja de fingir. ¿Tomaste mi dinero Darí para gastarlo en esa descarada? ¿De qué hablas? En serio, las mujeres y la gente mezquina son las más difíciles de manejar. Mantuve la cabeza gacha fingiendo no oír, y me alejé rápidamente. Al irme, Bao Yu, la doncella personal de la señora mayor, sonrió y me puso un lingote de plata en la mano. No hacía falta decir nada, lo entendí. Las finanzas de la residencia Heu estaban menguando. Esto era evidente desde hacía mucho tiempo. El número de criadas y sirvientes en la residencia estaba disminuyendo. Lo llamaban acumulación de virtud. Pero el número de nuevos reclutas no era suficiente para cubrir la escasez. La carga de trabajo para los que se quedaron se hizo más pesada, y la comida para los sirvientes empeoró. Pero los amos, las madems y los hijos de la rama principal no se dejaron sufrir. Aún tenían que mantener su fachada ante los forasteros. Después de todo, el señor Heu había sido viceministro de Hacienda, pero tras perder una batalla política, tuvo que retirarse y regresar a su ciudad natal. El año en que entré en la residencia Heu coincidió con el año en que él trasladó a toda su familia desde la capital, regresando a su hogar ancestral por primera vez. Tenían poco personal,
así que pude venderme en la residencia y conseguir una comida completa. Tenía dinero, pero no tenía motivos para sacarlo. Aparentemente mi paga mensual siempre se gastaba. Mientras estaba distraído, de repente me di un golpe en la cabeza. Presta atención, ¿en qué sueñas despierto? Sebastián Heu tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sí, ¿te has memorizado lo que acabo de decir? Lo he memorizado. Bien. Entonces escribí. Tomé el pincel. Esta vez fue un poco mejor que antes, pero seguía sin ser muy bueno. Parpadeé esperando que me regañara, pero él solo miró a los personajes y dijo, escribir solo necesita más práctica. No tienes que preocuparte por lo demás. Sí. Respondí con una pizca de complicación en la mirada. Gracias, segundo joven maestro. Con el tiempo se difundió el hecho de que estaba aprendiendo a escribir. Era imposible ocultarlo para siempre. Cuando Chunlu se enteró, vino a buscarme. Había pasado más de un mes desde nuestra última reunión. Salvo cuando tenía que hacer recados, me quedaba tranquilo en el patio de Qingji. La vida era tranquila. Chunlu vio mi expresión vibrante y me preguntó, Estella, ¿cómo te va en el patio de Qingji? Bien. Respondí con una sonrisa, con un tono completamente natural. Sabía que esperaba que preguntara, ¿y tú qué? Pero deliberadamente no pregunté. Para ser sincero, no me importaba mucho. Finalmente no pudo contenerse más y suspiró mientras empezaba a quejarse. Estella, no tienes idea de lo miserable que es mi vida ahora en el patio de Rongan. ¿Acaso el joven maestro mayor, León, no te tiene mucho cariño? Las hermanas del taller de bordado me dijeron que incluso has superado a Mo Sang, quien lleva años con él. Chunlu hizo pucheros. La señora Heu envió a Zijin. Sabes que ella y yo nunca nos llevamos bien, y tiene el apoyo de la señora Heu, así que ni la señora mayor ni la joven puede compararse. Ahora el joven amo mayor solo la admira. En ese momento Chunlu rompió a llorar. El conflicto entre la señora Heu y la joven amo mayor. La señora Heu probablemente previó esto incluso antes de que Chunlu entrara al patio, por lo que también envió a Zijin. Nadie entiende a un hijo mejor que su madre. Zijin fue entrenada personalmente por la señora Heu, por supuesto, encajaría con los gustos del joven amo mayor. Sin importar quién interviniera, al final solo eran peones sacrificados. Tras haber vivido en la residencia durante tantos años, experimentando la frialdad y la calidez de las relaciones humanas, soportando la opresión y el desprecio de quienes ostentaban el poder, comprendí el deseo de Chunlu de progresar, de buscar una vida mejor. Pero ella había tomado su decisión, y aunque llorara, debía seguir por ese camino. Sin embargo, no era como si no hubiera ganado nada. Fíjate en el vestido de brocado que llevaba, el brazalete en la muñeca, la horquilla en el pelo. Eran mundos completamente distintos de lo que una criada común podría poseer. El joven amo mayor no la trataba tan mal. En esta casa, si buscas riqueza y estatus, no esperes sentimientos sinceros. Caminábamos por caminos diferentes. No pudimos trabajar juntos. No sabía qué decirle para consolarla. Pensé en el pañuelo recién bordado en mi bata, pero al final, no me atreví a dárselo y devolvérselo. Simplemente extendí la mano y le di una palmadita en la espalda. Ese pequeño gesto pareció ser todo el aliento que necesitaba. Se arrojó a mis brazos y lloró. Me quedé sin palabras, así que seguí dándole palmaditas en la espalda, esperando que se calmara pronto. Después de despedirla, me di la vuelta para regresar y me encontré de frente con Sebastián Heu. Miró la extraña horquilla de mariposa dorada en mi pelo y me preguntó, ¿qué pasa con esa horquilla? Habíamos desarrollado cierta camaradería estos últimos días, así que no se lo oculté. Le conté todo sobre la visita de Chunlu. Esta sirvienta no quería aceptarla, pero insistió. Si no la aceptaba, seguiría llorando. No sabía qué más hacer. Me encogí de hombros con impotencia. Bien, solo por esta vez. Si vuelve a buscarte, déjala. No te metas en los asuntos del patio Rongan. Sebastián Heu me lo advirtió. Segundo joven amo, este sirviente no es tan tonto. No es tonto, solo codicia el dinero. Se rió entre dientes, susurrando algo. Su voz era baja,
solo entendí la primera mitad. Estaba a punto de pedirle que la repitiera cuando se dio la vuelta, dejando solo una instrucción de despedida: en 2 días es el cumpleaños de mi madre. Quiero usar la túnica de brocado azul claro. Recuerda enviarla con anticipación. Sí, esta sirvienta lo entiende. Sebastián G.U. era fácil de complacer. Normalmente no le gustaban las cosas recargadas y recargadas, pero era la celebración del cumpleaños de Madame G.U. Muchos funcionarios y nobles asistirían, así que era necesario prestar atención a los detalles. Elegí el incienso de flor de ciruelo que habíamos conservado del año pasado, con cuidado de no hacerlo demasiado fuerte, pues temía que no estuviera acostumbrado. Después de ayudarlo a ponerse la túnica de brocado, también le puse una bolsita aromática y un colgante de jade. Tanto la bolsita como el motivo de bambú verde de la túnica fueron bordados por mí. Había usado varias técnicas complejas con mucho esfuerzo, aplicando en ellas casi todo lo que había aprendido en el taller de costura. Sebastián G.U. ya era guapo y ahora, de pie bajo el alero con porte tan digno, realmente parecía un noble excepcional. «Estella, ¿has terminado?» «Sí, segundo joven maestro, podemos irnos», dije recogiendo el regalo de cumpleaños que había preparado para Madame G.U. y saliendo. Hoy, Sebastián G.U. planeaba llevarme al banquete. La residencia G.U. había organizado muchos banquetes, pero yo siempre era solo una sirvienta de fondo. Podía echar un vistazo, pero nunca me atrevía a mirar mucho. Esta vez, siguiendo a Sebastián, por fin pude echar un vistazo. El regalo que le había preparado a Madame G.U. era un cuadro de Wang Jin, pintado por él mismo. Le entregué el cuadro a la doncella mayor de Madame G.U., y, como todos los demás, me retiré para situarme detrás de Sebastián, escuchando respetuosamente sus conversaciones. Los invitados de la capital habían llegado. Madame G.U. había invitado a su cuñada, a su sobrino y a su sobrina, así como a antiguos compañeros de clase del señor G.U. y a varias madems y jóvenes damas de los alrededores de Ciudad Tanjo. La sala estaba abarrotada. Tras unos saludos, todos se dirigieron al jardín. Habían invitado a una compañía de teatro para ese día. Las jóvenes, vestidas con espléndidos atuendos, contemplaban la ópera mientras charlaban entre ellas. Los hombres tenían sus propios temas de conversación. El jardín de la residencia G.U. era amplio, con un pequeño pabellón en medio de un lago, un lugar verdaderamente elegante. Liderados por el joven maestro mayor, León, un grupo de hombres se encontraba en el pabellón componiendo poesía y riendo a carcajadas. Yo esperaba con las demás criadas no muy lejos. De repente sentí una sensación de inquietud. No estaba seguro de por qué, quizá fue intuición. Sentí que algo en la residencia G.U., en el señor G.U. y la señora G.U., era diferente hoy. Había una emoción incontenible en sus ojos, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Estella. Estella». Chunlu cambió de lugar sigilosamente con otra sirvienta y me empujó con el codo, susurrando mi nombre. Volví a la realidad y siseé rápidamente: «Ella. ¿Olvidaste la advertencia de Mamasu? Cuídate la piel. No pasa nada si no te prestan atención». «¿Por qué estás aquí?». Apreté los labios molesto y la miré, luego parpadeé. «Porque sí. Porque el segundo joven amo solo me tiene como doncella». Al darse cuenta de que había hecho una pregunta tonta, Chunlu soltó una risa incómoda y cambió de tema rápidamente. «La residencia G.U. está muy animada hoy. Esta fiesta de cumpleaños parece aún más grandiosa que la del señor G.U. del año pasado. ¿Ves a ese joven señor con la túnica de brocado azul? He oído que tiene el pelo cursi característico de una residencia principesca en la capital». «Oh», respondí débilmente bajando la cabeza, fingiendo desinterés. «Una residencia principesca». Recuerdo haber oído a los veteranos decir que este príncipe tenía estrechos vínculos con el antiguo mentor del señor G.U., el viejo señor Q. Pero más tarde, cuando el viejo señor Q perdió la batalla en la corte y tuvo que dejar su puesto oficial, ambos parecieron perder contacto. Ahora alguien de la residencia principesca ha llegado. ¿Será que el señor G.U. pretende regresar a la corte imperial? Pensando en esto, no pude evitar echar otro vistazo. El vino se acabó. «Traigan más vino». El joven maestro mayor, Lian, parecía muy feliz hoy, gritando a todo pulmón. Wes Chunlu respondió con una sonrisa.
Ella sola no se bastaba, así que varias criadas y yo también llevamos unas cuantas jarras más de vino a la mesa. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de Sebastián Heu. Me observaba con una sonrisa en el rostro. ¡Ay, Sebastián! El cursi se dio cuenta y se burló de él. Antes de que Sebastián pudiera hablar, el joven maestro mayor, Lian, soltó una carcajada y respondió por él. Esa es la criada del patio de Sebastián. Se llama Estella. Chunlu añadió rápidamente, sí, Estella. Su hermano menor la eligió él mismo. Es su única acompañante. La insinuación era evidente, una broma sugerente y común entre los hombres. Todos lo entendieron. En apariencia permanecí tranquilo, esbozando una leve sonrisa, pero por dentro los maldecía a todos. De tal palo, tal astilla. Son todos iguales. En mi ira, maldije sin querer a Sebastián Heu junto con ellos. Mientras se burlaban, Sebastián mantuvo la compostura. Me hizo un gesto para que me acercara y le sirviera el vino, diciendo con ligereza, es la doncella que elegí. Es honesta y no tiene segundas intenciones. Con una sola frase, dejó clara su postura. Extrañamente mi corazón se sintió más ligero, más tranquilo. Después de terminar de servir, Sebastián encontró una excusa sencilla para despedirme. Esa noche los jóvenes maestros estaban recibiendo invitados en el patio delantero. Se suponía que las criadas estarían presentes. Pero Sebastián no me llamó. En cambio le pidió a su asistente Zhou Jin que lo acompañara. Tampoco volví al patio, sino que esperé con otras criadas en una pequeña habitación lateral. Había agua hirviendo en la estufa y té listo en el armario. Si los amos necesitaban algo, teníamos que estar listos para servirlo de inmediato. Una amable hermana mayor, criada, trajo una bandeja de pasteles. Los amos solo probaron un par de bocados y dejaron el resto. Compartan esto para saciarse. Pero éramos muchos, así que cada uno solo recibió un trocito. Me froté el estómago, hambriento después del largo día de espera. De repente la cortina de la puerta se movió. Zhou Jin asomó la cabeza con expresión de alivio. Me hizo un gesto para que me acercara. Me levanté y lo seguí hasta un rincón apartado. Zhou Jin miró atentamente a su alrededor. Al ver que nadie le prestaba atención, sacó un paquete de papel de aceite de su túnica como si fuera un tesoro. Toma, tienes hambre, ¿verdad? Cómelo rápido. El joven maestro me pidió que se lo trajera. El joven maestro, pregunté sorprendido. Sí. Mi mirada vaciló un poco, mi corazón se agitó de repente. La horquilla de jade dorado con incrustaciones que había escondido en mi túnica de repente me ardía. Ese día, cuando Chunlu me mostraba la horquilla de mariposa dorada que me había regalado, Sebastián Heu la vio por casualidad. Apenas unos días después, apareció en mi escritorio una horquilla mucho más cara. Sebastián no dijo nada, pero supe que era suya. La había hecho él mismo. No tenía ni idea de dónde había aprendido semejante habilidad. Come rápido. Ten cuidado de que nadie te vea. Tengo que irme, el joven maestro sigue esperando. Tras dar sus instrucciones, Zhou Jin se marchó a toda prisa, dejándome allí con el paquete en la mano. Lo abrí. Dentro estaban todos mis pasteles favoritos. Mi corazón era un mar de emociones, pero por muy confundida que estuviera, mi estómago necesitaba estar lleno. Terminé los pasteles rápidamente y volví a la habitación contigua. Pero antes de poder entrar, me encontré con la doncella de Madame Heu, Lulu. Me miró fijamente con una sonrisa cómplice y significativa en el rostro. Me dio un vuelco el corazón. Efectivamente, menos de 2 días después, Madame Heu me llamó en secreto. Al regresar, mi mente era un caos. Conocido me saludó al pasar. Pero ni siquiera respondí. Madame Heu había usado tanto tentaciones como amenazas, mi condición de sirvienta, para ordenarme que sedujera a Sebastián Heu, y lo ahogara en aventuras amorosas. Sebastián Heu era solo un hijo de zapato, al que ella despreciaba, nacido de una concubina. ¿Cómo podía tolerar que superara a su propio hijo? Quería que reprobara el próximo examen de primavera. Quizás ya había enviado a otras criadas a su patio.
Pero la fría indiferencia de Sebastián nunca le había dado ninguna debilidad que explotar. Ahí estaba yo. Sebastián G.U. me había elegido personalmente y me trató bastante bien. Al ver su rostro serio mientras estudiaba en el estudio, sentí un gran pesar. Bajé la mirada, incapaz de describir mis sentimientos. Como aún no había actuado, Lulu me buscó a escondidas varias veces, pero la evité con habilidad. Un día, pareció que la paciencia de Madame G.U. se agotó. Esa noche Lulu usó la excusa de llevarle sopa de nido de pájaro a Sebastián G.U. para volver a verme. Antes de irse, se acercó a mi oído y me susurró: la oportunidad ya está hecha. Debes triunfar esta noche. Me quedé paralizada. Cuando por fin reaccioné y la despedí, entré corriendo. Justo cuando vi a Sebastián preparándose para llevarse el cuenco a los labios, entré en pánico. Sin pensarlo, grité: segundo joven amo, espere. Su Majestad. Sebastián hizo una pausa, mirándome confundido. Solté un suspiro de alivio y me acerqué rápidamente, tomando el tazón de su mano, buscando desesperadamente una excusa. Segundo joven amo, esta sopa está demasiado caliente. Deja que este sirviente la sople para enfriarla antes de beberla. No está caliente. Perderá su sabor si se enfría. Dijo extendiendo la mano para recuperar el tazón. Me agarré fuerte apretando los dientes. Hace mucho calor, joven amo, no se apresure. Este sirviente regresa enseguida. Dicho esto, agarré el cuenco y salí corriendo, sin hacer caso de ninguna etiqueta. Apenas había llegado a la puerta con el pie derecho asomado, cuando una voz divertida se oyó detrás de mí. Estella. Vuelve. Mi espalda se tensó. Me giré y me encontré con una mirada burlona. En ese instante me di cuenta de que había estado jugando conmigo todo este tiempo. Un momento después, las ventanas y la puerta del estudio estaban cerradas. Me quedé rígida ante él. El tazón de sopa de nido de pájaro estaba sobre la mesa, y el vapor subía lentamente. Ninguno de los dos habló, parecía una confrontación, pero el ambiente no estaba tenso. Después de un buen rato, él fue quien habló primero. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué le añadieron a esta sopa? Fruncí los labios pensando en qué le añadieron. A juzgar por la actitud de Lulu, debía ser algún tipo de afrodisíaco. Esas cosas no eran difíciles de encontrar en la residencia G.U., y a juzgar por tu expresión, probablemente ya lo sabías. Aunque pensé que como mujer, no era tan descarada como para decirlo. Aparte de murmurar durante esa parte, confesé todo lo demás con sinceridad. Él escuchó con expresión inmutable. Eso fue todo. Fruncí el ceño buscando en mi memoria con atención, y luego lo miré con una expresión inocente e inexpresiva. Sí, hay algo más. Se rió entre dientes, entrecerrando ligeramente los ojos, y pronunció lentamente cada palabra. Por ejemplo, el asunto de la concubina Anne y el mayordomo. Me dio un vuelco el corazón, pero mi rostro permaneció desconcertado. Segundo joven amo, ¿de qué habla? ¿Qué pasa con la concubina Anne y el mayordomo? La concubina murió de enfermedad, y el mayordomo fue golpeado hasta la muerte por robo. Sí, así es. Hizo una pausa. Entonces, ¿a quién vi en la rocalla esa noche y el dinero que la concubina Anne y el mayordomo prepararon para su fuga? ¿Quién lo tiene ahora? Mi rostro se congeló. Había intentado seguir evadiendo el tema, pero al mirarlo a los ojos, supe que no tenía sentido seguir negándolo. Probablemente me había notado el mismo día que mataron a golpes al mayordomo. Solté un largo suspiro y recuperé la compostura. Sí, el dinero está con este sirviente. ¿Acaso el segundo joven amo menciona esto porque quieres que lo entregue todo? La captura del mayordomo y la concubina Anne, el segundo joven amo, debe haber jugado un papel importante en eso, ¿no? Lo miré fijamente con una leve sonrisa en los labios. Sí, lo hice. Solo estaba indagando, no esperaba que lo admitiera tan fácilmente, me sobresaltó. Parecía que su apariencia amable era solo una fachada. ¿No temes que este sirviente hable de esto afuera? ¿Miedo de qué? Ellos fueron quienes cometieron el acto, yo no lo inventé. Como mucho saqué el asunto a la luz un poco antes. Entrecerró los ojos, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa, con una sonrisa triste en el rostro.
Mi corazón latía con fuerza. Intenté indagar de nuevo, ¿le guardaba rencor el segundo joven amo al mayordomo? No deberías preguntar eso. Su única frase me detuvo. No supe qué decir y bajé la cabeza en silencio. Por un momento me quedé perplejo. Al final me di por vencido y lo miré directamente. Segundo joven amo, ¿qué quiere realmente? No lo mencionó solo por dinero, ¿verdad? Claro que sí. Ya lo viste para que te quedes con una parte, ¿no crees que deberías darme la mitad? Ya sabes. Soy muy pobre. Lo miré con los ojos muy abiertos, después de haber estado tanto tiempo en su patio. Era la primera vez que veía una expresión tan pícara tras su porte trascendental y erudito. Mi boca se torció. Mitad lo es, mitad lo es. El resto me alcanza para irme de la residencia y vivir bien. Segundo joven amo, este sirviente irá a buscarlo ahora mismo. Al terminar de hablar, me preguntó, ¿dónde escondiste los billetes? Ya no tenía sentido esconderlos. Suspiré. Este sirviente los metió en mi chaqueta acolchada de invierno. ¿Lo disimulaste bien? Sí. Mi expresión no cambió. Entonces, segundo joven maestro, por favor, espere un momento. Este sirviente lo traerá enseguida. Me di la vuelta para irme, pero me llamó. Espera. ¿Tiene el segundo joven amo otras instrucciones? Apreté los labios intentando evitar que mi expresión se transformara en una mueca. Olvídalo. Solo te estaba tomando el pelo. Se rió. Quédate con el dinero. ¿Hablas en serio, segundo joven amo? Mis ojos se iluminaron, pero mi alegría se apagó rápidamente con sus siguientes palabras. Puedes quedarte con el dinero, pero ahora que estás conmigo, estamos en la misma situación. Cooperarás conmigo y me ayudarás con algunas cosas. Sonrió con picardía. ¿Qué cosas? Ayúdenme, derroten a la señora Heu. Si hace algo o lo que sea que les diga, deben informarme. Hice una pausa, respiré hondo y pregunté con seriedad. Entonces, ¿qué me dará el segundo joven amo? Tu libertad. Su voz no era fuerte, pero me golpeó el corazón como un tambor pesado. Libertad. Esa fue una oferta realmente tentadora. Esa noche el segundo joven maestro, Sebastián Heu, me favoreció. Y así, completé con éxito mi misión para la señora Heu. Lulú me regaló un brazalete de jade, animándome a seguir adelante. Al mismo tiempo, tras la celebración del cumpleaños de la señora Heu, la residencia Heu experimentó una transformación radical. De repente se volvió rica. Los comerciantes llegaban constantemente buscando aliarse con la residencia Heu. El reducido número de sirvientas se reponía, todas ellas notablemente hermosas. El patio trasero del señor Heu también recibió una nueva y joven concubina de Yangzhou, regalo de un comerciante a quien adoraba. La criada Cejin, a quien la señora Heu había regalado al joven amo mayor, Lian, quedó embarazada y fue elevada a la categoría de concubina. La señora mayor, aunque resentida, lo aceptó tácitamente. Chun Lu y Mo Xiang, sin embargo, siguieron siendo simples criadas, y bajo la opresiva presencia de Cejin, sus vidas se volvieron muy difíciles. El día que Cejin fue ascendida, ofreció un pequeño banquete en su patio, invitando a sus hermanas mayores. En el taller de costura, ella y yo teníamos una buena relación, charlábamos de vez en cuando. Al ver a Cejin ahora acunando su vientre con cuidado, envuelta en seda y brocado, con dos doncellas atendiéndola, sentí una oleada de emoción. Su rostro estaba lleno de felicidad. Su vida parecía muy buena ahora. Pero, ¿podría durar tanta felicidad? Rebusqué en mi comida y mi mirada se desvió hacia Bao Zu, la doncella personal de la mayor de las jóvenes. Estaba riendo y bromeando con los demás, aparentemente despreocupada. Quédate con el niño, descarta a la madre. No era un concepto nuevo. La causa de la muerte de la madre de Sebastián Heu había sido durante mucho tiempo objeto de chismes en la residencia. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Cejin se me acercó de repente con una taza de agua. Sonrió, Estella, ha pasado tanto tiempo, hoy debes hacerme este honor. Usaré agua en lugar de vino para brindar por ti. Me sobresalté y me levanté rápidamente tomando mi copa de vino. Hermana Cejin,
¿Qué dices? Me cuidaste tanto en el taller de costura, que debería ser yo quien brindara por ti. Beberé primero. Choqué rápidamente mi taza con la suya y la vacié de un trago. Mi franqueza pareció aturdir a Cejin por un instante, las palabras que había preparado se le atascaron en la garganta. Soltó una risa incómoda y continuó. Cuando entraste al taller de costura, aún eras muy joven. No era necesario ayudarnos mutuamente. Aunque ahora vivimos en patios diferentes, espero que nuestro vínculo fraternal no se desvanezca. Enfatizó la palabra fraternal con insistencia. Entendí de inmediato su significado oculto. Miré a mi alrededor. Todos los presentes entendieron el subtexto. Había pocos secretos en la residencia Geu, sobre todo porque Sebastián Geu nunca había intentado ocultar su trato diferente hacia mí. Los rumores habían circulado durante siglos. Ahora que el segundo joven maestro, Sebastián Geu, me había favorecido, era un hecho aceptado. Las palabras de Cejin de hoy implicaban que me veía como un compañero de viaje en el mismo camino. Lo comprendí. Cejin también era una sirvienta comprada mediante escritura de compraventa durante aquella gran inundación. Las personas en nuestra situación tenían pocas opciones. La mayoría se casaba con otra sirvienta o era expulsada por diversas razones antes incluso de envejecer. Los más afortunados pudieron permanecer al lado de su amo, viviendo el resto de sus días en paz. Pero, pase lo que pase, nunca tuvieron libertad. Sus vidas seguían en manos de otros. Alguien como yo, que solo quería escapar de la residencia, era una rareza. Porque la vida fuera no era necesariamente mejor que la vida dentro. Cada uno tiene sus propios objetivos. La mía era la libertad. Hermana, dices que no deberíamos ser extrañas, pero esas palabras nos hacen sentir distantes. Aunque estemos en patios diferentes, ¿no seguimos en la misma residencia? Parece que eres tú la que está siendo tonta. Cuando tenga tiempo, sin duda iré a visitarte más. Se rió entre dientes. Sí, respondí con una sonrisa. Tras unas cuantas bromas más, la conversación terminó. Cejin estaba embarazada, así que solo se quedó un rato más antes de que sus criadas la ayudaran a volver a su habitación. Bebí unas cuantas tazas más, ahuyentando a quienes intentaban charlar y sondearme. Finalmente, cuando el cielo oscureció, salí del patio. Acababa de llegar a un rincón apartado cuando alguien me agarró. Antes de que pudiera reaccionar, oí una voz familiar. Estella. Soy yo. Chunlu. Tú, Cejin, te has aliado con la joven Madame Mayor. Que te busque definitivamente no tiene nada bueno, deberías tener cuidado. La joven señora mayor. Pensé un momento y comprendí. Un patrón lejano es menos útil que un superior directo. Al final, Cejin tendría que vivir bajo la autoridad de la joven Madame Mayor. Antes de que pudiera preguntar más, Chunlu se marchó a toda prisa. Unos días después, la criada de Cejin vino a buscarme y me invitó a su patio. Cuando regresé llevaba un pesado brazalete de oro de 2 vueltas que me costó mucho quitármelo. ¿Has vuelto? Sí. Tomé el brazalete de oro de mi manga y lo puse sobre la mesa. Es un regalo de la joven señora mayor. Sebastián Geu, que estaba escribiendo, levantó la vista y lo miró. Está bien. Ya que te lo dio, quédatelo. Sí. Respondí guardando el brazalete en mi túnica. ¿Qué pasa? Recibiste oro. ¿Por qué no estás contenta? Suspiré y relaté lentamente lo sucedido ese día. El conflicto entre la joven Madame y la señora Geu se intensificaba. Para lidiar con la señora Geu, la joven Madame incluso tenía en la mira a Sebastián. Durante nuestra reunión de hoy, su doncella, Baozu, había insinuado deliberadamente viejos asuntos en la residencia Geu. La madre de Sebastián no había muerto de una simple enfermedad. El gran maestro del templo Wangji, años atrás, también había sido invitado por la señora Geu. Originalmente la señora Geu pretendía expulsar a Sebastián de la residencia, pero la anciana señora Geu intervino y el asunto se abandonó. Ahora, viendo a Sebastián convertido en un Zuanyuan potencial, ¿cómo podría Madame Geu no estar alerta ante todo este asunto? Ah, ¿y qué quiere?, preguntó Sebastián, escribiendo sin parar. No fue directa. Quizás quiera cooperar.
Lo pensé detenidamente. Probablemente tenga esa intención. La joven dama mayor incluso prometió ayudarme a conseguir un estatus oficial para servirte como es debido. Pero eso no era importante, así que no me molesté en mencionarlo. Entonces simplemente acéptalo. Pero no lo aceptes con demasiada firmeza. En cuanto a la señora Heu, ya saben qué hacer. Sí, este sirviente lo entiende. Asentí, pero no pude evitar suspirar. ¿Cuándo me convertí yo, una simple sirvienta, en agente triple? Era agotador solo pensarlo. Aunque recibía muchas cosas valiosas, si no podía usarlas, no tenían ningún valor. Segundo joven amo, no olvidará la promesa que le hizo a esta sirvienta, ¿verdad? No se preocupe, ya casi es la hora. Solo quería recordárselo, pero no esperaba una respuesta tan firme. Mi corazón se tranquilizó. Pasó el tiempo. Con la cooperación de Sebastián, mis logros se hicieron cada vez más evidentes. El hombre que una vez fue alabado como un talentoso Juan ahora decaía día a día, provocando el arrepentimiento de muchos. El señor Heu me convocó varias veces con advertencias y castigos, pero en cada ocasión, Sebastián logró protegerme justo a tiempo. Gracias a su rápida llegada, me libré de sanciones severas. Tras uno de esos incidentes, para demostrar su favor, Sebastián me aplicó personalmente la medicina en las heridas. La señora Heu quedó muy complacida y me recompensó generosamente. Mientras tanto, la residencia Heu prosperaba cada vez más. La restitución del señor Heu en su puesto parecía una certeza. Mirando a Sebastián, y luego pensando en el señor Heu, su cuerpo agotado por el vino y las mujeres, su rostro de un color cetrino y ceroso. Dudaba sinceramente que llegara a ver el día de su reincorporación. Chun-Lu vino a verme muchas veces después de ese día, principalmente para quejarse y pedirme información. Era evidente que no era fácil tratar con Zai-Jin. Ahora tenía que estar alerta cada vez que hablaba con alguien. Era realmente agotador. No sé qué trucos usaba Chun-Lu, pero Madame Heu finalmente la elevó también a la categoría de concubina. Mo Xiang, quien se había aliado con la joven Madame Mayor, también recibió la ceremonia de la primera noche de Hijian y se convirtió en concubina. En un patio, la joven Madame Mayor tenía ahora 3 concubinas, cada una con sus propios planes y lealtades. Cada vez que pasaba por allí, intentaba evitarlo para no provocar problemas. Solo sabía que el segundo joven maestro había dicho, ya casi es la hora. ¿Cuánto faltaría? Había pasado medio año. En ese medio año, quedó claro que la joven Madame Mayor no era rival para Madame Heu. Su propio hijo naturalmente se puso del lado de su madre biológica, la señora Heu, mientras que el joven amo mayor, Lian, se perdió en un mar de mujeres y no le prestó atención a su esposa. De no ser por la ayuda de Sebastián, habría quedado completamente destrozada. Un día Zai-Jin, con su barriga ahora enorme, envió a alguien a buscarme. Apenas podía caminar. Tras saludarla, me dirigí hábilmente a la habitación de la joven Madame. Chun-Lu estaba afuera, observándome con una mirada significativa. Le hice un gesto neutral con la cabeza y levanté la cortina para entrar. La joven dama mayor estaba reclinada en un sillón mientras Baozu estaba de pie a su lado, dándole de comer porciones de pastel. Al verme me miró fijamente y las demás criadas de la habitación salieron inmediatamente. Le hago una reverencia a la joven señora mayor. Hemos estado cooperando bastante bien durante los últimos 6 meses. Estella, según mis cálculos, llevas casi 10 años en esta residencia, ¿verdad? Sí, casi 10 años. No entendí a dónde quería llegar, así que respondí con sinceridad. ¿Has pensado en tu futuro? Esta sirvienta pertenece a la residencia Heu. He oído que el segundo joven amo, Sebastián, te adora. Estuviste enferma hace poco, e incluso se perdió la reunión anual de poesía de la academia para pasar la noche a tu lado. Esto le valió una reprimenda de su maestra. Bajé la cabeza frunciendo ligeramente el ceño, y respondí con cautela, es solo porque el segundo joven amo se compadece de este sirviente. Ja. La joven Madame Mayor se rió de repente con su mirada penetrante y abrumadora fija en mí. Estella, ¿eres de verdad esta bellaca o finges serlo? Mi cuñado se ha enamorado de ti. Eres realmente una experta.
La señora Heu seleccionó cuidadosamente a tantas mujeres para enviarlas a su corte, pero ninguna logró nada. Habilidad. Este sirviente no lo entiende. Tampoco es algo que este sirviente deba entender. Apreté los labios, mi mirada se enfrió. Joven señora mayor, ¿hay algo más para lo que haya llamado a este sirviente hoy? ¿Algo más? La mayor de las jóvenes damas frunció los labios. Sí que lo hay. Considérelo mi forma de agradecerle al segundo joven amo su ayuda. Cuando un árbol crece demasiado, sus ramas deben dividirse. La señora Heu se dispone a persuadir al señor Heu para que separe los bienes y envíe a los hijos de su a vivir solos. Separen los bienes. No pude evitar levantar la vista, con los ojos abiertos como platos. La anciana Heu y el señor Heu siguen aquí. ¿Cómo pueden separar los bienes? Su reincorporación es inminente. La residencia aún tiene muchos hijos e hijas sus solteros. Eso costará mucho dinero. ¿No sería una buena solución separarlos? La joven madame mayor de los dos arrojó con indiferencia una horquilla de plata sobre la bandeja que sostenía Bao Hu. No sé qué métodos usó la señora Heu, pero parece que el señor Heu se dejó convencer. Es solo por decoro y etiqueta que aún no ha accedido, y aún tiene que convencer a la vieja señora Heu. Pero no creo que se detenga tan fácilmente. Separar los bienes ahora. Me temo que no se llevarán mucho. Me miró con desprecio y me dijo algo significativo. Bajé la cabeza inmediatamente. Este sirviente informará de esto al segundo joven amo. ¿Puedes retirarte? Sí. Nunca esperé obtener tal información de esta visita. Mis sentimientos eran complejos, pero tenía una vaga idea: si separaban los bienes, quizás sería algo bueno para Sebastián Heu. Tenía un futuro brillante, no necesitaba estar atado a la residencia Heu. Al salir del patio, Chun-Lu me llevó aparte. Desde que se convirtió en concubina, nuestra relación se había vuelto más extraña. Distintos estatus, distintas lealtades. Fue difícil volver a ser como antes. Estella, ¿qué te dijo la joven madame mayor? Curvé los labios en una leve y fría sonrisa y negué con la cabeza. ¿Acaso necesitas preguntarme? ¿Hay algo en ese patio que no sepas? Le quité la mano de la manga con cuidado y pasé junto a ella. Estella, de verdad que no era mi intención. Solo quería ayudarte. La voz entrecortada de Chun-Lu llegó desde atrás. No me volví. Ese día, cuando la criada Susia falleció repentinamente, fue Chun-Lu quien me recomendó al señor Heu. Nunca me lo esperé. Fue Bao Zu quien me lo insinuó. Todos esos años de cariño fraternal, parecía como si se lo hubieran echado a perder. La señora mayor le pidió a este sirviente que le dijera al segundo joven amo que la señora Heu quiere separar los bienes. Le informé con calma a Sebastián Heu. Lo sé. Asintió sin decir nada más. ¿Hay algo que el segundo joven amo necesite que haga este sirviente? Fruncí el ceño sorprendida. Volvió la cabeza y me sonrió. No, Estella. Durante los próximos días, quédate tranquila en el patio. Si tienes tiempo, practica tu escritura. Y espera. Estaba un poco confundido, pero hice lo que me dijo. Más de medio mes después, corrió el rumor de que el señor Heu se preparaba para separar los bienes de los hijos de Su. Justo en el momento de su posible reincorporación, era realmente sospechoso. Pero antes de que el señor Heu pudiera siquiera aclarar el asunto, sufrió un derrame cerebral y se desplomó de su caballo. Después de tantos años disfrutando del vino y las mujeres, además de las criadas y los Tongfang en la residencia, el señor Heu también tenía innumerables confidentes fuera. Ahora parecía que le habían dado la lata. El médico llegó a tiempo para salvarle la vida, pero de ahora en adelante estaría postrado en cama, necesitando a alguien que se ocupara de todas sus necesidades. Su reincorporación era, por supuesto, desesperada. Los hijos se turnaban para atender su lecho de enfermo, cumpliendo con sus deberes filiales. Acompañé a Sebastián Heu. Al ver al anciano Manglang en la cama, con la boca torcida y la baba corriéndole, su aspecto era absolutamente patético. No pude sentir ni una pizca de compasión. Si lo compadeciera, preferiría compadecer a las jóvenes que había arruinado.
Si Chuxia no se hubiera topado con él, tal vez no habría muerto tan trágicamente. Segundo hermano. Te dejo esto a ti. Llevo 3 días observándote. Regreso a descansar. Hermano mayor, has trabajado duro. Puedes estar tranquilo conmigo aquí con papá. Sebastián Heu sonrió, mirando al hombre en la cama. Ay, que papá termine así. El joven amo mayor, Lian, suspiró. Parecía querer decir algo pero se detuvo. Al final, le dio una fuerte palmada en el hombro a Sebastián, negó con la cabeza y se fue. En la cama, la baba volvió a brotar de la comisura de la boca de Lord Heu. Sebastián despidió a todas las criadas y se acercó a la cama. Sacó un pañuelo de seda viejo y desgastado de su túnica y le limpió la boca con cuidado. Padre, el señor Heu no podía hablar. Solo pudo mirar a Sebastián con los ojos abiertos y nublados. Parecía una escena de piedad filial. Pero cuando Sebastián pronunció sus siguientes palabras, la atmósfera se hizo añicos. Padre, ¿reconoces este pañuelo? Hace años mi madre lo usó para secarte el sudor incontables veces. Lo desdobló y lo agitó frente al señor Heu. Al ver que los ojos del hombre se abrían de par en par, Sebastián soltó una risa fría. Pero supongo que no lo harías. Siempre has estado rodeado de mujeres hermosas. Una flor marchita como mi madre. ¿Por qué lo recordarías? Padre, has sido bueno en todo en tu vida, excepto por tu debilidad por una cosa, las mujeres. ¿Cómo disfrutaste de esos delicados caballos de Jiangnan? Sebastián sonrió levemente, pero sus ojos no mostraban rastro de calidez, solo un frío puro y gélido. Mi corazón se estremeció al ver esta escena, sentí una tristeza indescriptible. Durante mi tiempo como cómplice de Sebastián, descubrí muchos de los secretos de la residencia, aunque no lo hubiera querido. La madre de Sebastián no había fallecido por enfermedad. Pero el culpable no era solo Madame Heu, sino también Lord Heu. Hace años, el señor Heu enfrentó dificultades en su carrera. Dio la casualidad de que su entonces superior se interesó por la madre de Sebastián, la concubina Zhao. Para ganarse su favor, el señor Heu se la regaló a ese funcionario. 3 días después, la concubina Zhao regresó con el cuerpo maltratado y magullado. Tras perder su belleza, el señor Heu la rechazó de inmediato. Madame Heu, que ya la despreciaba, retrasó deliberadamente la llamada a un médico, permitiéndole morir de forma miserable. Sebastián era joven entonces, creían que no lo recordaría. Pero ¿cómo iba a olvidarlo? Había ocultado este odio durante tantos años. Y finalmente el día de la venganza había llegado. No sabía cuánto esfuerzo y cálculo había invertido para llegar a este día. El señor Heu, al oír sus palabras, lo miró con los ojos muy abiertos, emitiendo roncos gorgoteos de su garganta, como si intentara maldecirlo. Pero Sebastián fingió no haberlo oído, sin dejar de sonreír mientras relataba cada uno de los crímenes pasados del señor Heu. Sus palabras fueron como un martillo golpeando una piedra, cada golpe impactando profundamente. Las últimas palabras de Sebastián hicieron que Lord Heu se derrumbara por completo. ¿Qué se siente al ser traicionado? Desde la concubina An hasta la señora Heu, ninguno de ellos te odiaba. ¿Crees, aquí paralizado, que Madame Heu te tratará bien? ¿Cuánto tiempo? Tú, señor, temblabas como un pez asfixiándose sobre una tabla de cortar, con la boca abierta, logrando pronunciar solo una palabra. La baba fluía sin cesar, empapando rápidamente la colcha de brocado. Padre, quédate tranquilo. Te cuidaré bien. Sebastián sonrió, limpiándose la boca con suavidad otra vez. No te preocupes. No perdonaré a ninguno. Desde ti hasta la señora Heu, hasta la concubina An, hasta el funcionario que causó la muerte de mi madre. Sebastián se quedó y cuidó del señor Heu durante 3 días, cumpliendo con su deber como hijo filial. El señor Heu estaba tan furioso que estuvo al borde de la muerte, pero su cuerpo ya estaba débil y su condición grave, así que nadie lo notó. Tras el colapso del señor Heu, Madame Heu y el joven maestro mayor, León, se convirtieron naturalmente en las personas más poderosas de la residencia. Aunque las esperanzas de restitución del señor Heu se vieron frustradas, el dinero que la residencia Heu había ganado era muy real. La señora Heu, quien ya tenía la intención de separar a los hijos su de la familia,
ahora se atrevió a consultar abiertamente a los ancianos del clan. Llegó la primavera con ligeras lluvias y nació el niño en el vientre de Cejin. Al mismo tiempo Chunlu y Mosiang también quedaron embarazadas. Madame Heu tenía ahora al nieto de la tercera generación de su primera esposa. La residencia Heu prosperaba. Y fue en ese momento que el señor Heu falleció. Murió repentina y silenciosamente. Toda la residencia estaba de luto. Sebastián Heu, quien debía presentarse al examen de primavera este año, se vio obligado a guardar luto durante 3 años. El funeral se celebró con gran solemnidad. Numerosos funcionarios y nobles vinculados con el señor Heu acudieron a presentarle sus respetos. Todos elogiaron a Madame Heu por su minuciosidad en la gestión de los asuntos. Sebastián, junto con sus hermanos, vigilaba el ataúd en el salón de duelo. En secreto preparé unos pasteles que le gustaban y se los llevé. Al llegar, oí a varios sirvientes susurrando. Escuché que después del funeral, la señora Heu dividirá los bienes y separará a los hijos de su. ¿En serio? Claro. Mi hija trabaja al lado de Madame Heu, lo oyó con sus propios oídos. Entonces la gran mayoría de los bienes irán definitivamente al joven amo mayor y a los demás hijos de Di. Los hijos de Su se quedarán con ellos. Segundo joven amo. Me agaché, presioné con cuidado el paquete de pasteles envuelto en papel de aceite en la mano de Sebastián Heu, y susurré lo que acababa de oír. Ya casi es la hora. Sebastián guardó cuidadosamente el paquete en su manga y dijo en voz baja, deberías regresar a descansar. Zhou Jin está aquí para vigilar. Sí. Al ver que ya lo sabía, no dije nada más. Le entregué las cosas y me fui. Afuera Jin estaba apoyado en una columna, reprimiendo un bostezo. Me acerqué y le di otro paquete de pasteles. Gracias, hermana Estella. Zhou Jin se lamió los labios, dándome las gracias en voz baja. 3 meses después del funeral, Madame Heu se dirigió formalmente a los ancianos del clan para solicitar la separación de los hijos Su de la línea principal. Ya había llegado a un acuerdo con el líder del clan. Así pues, a pesar de las quejas y protestas de los hijos Su, todo se desarrolló según su plan. Sebastián Heu estaba en la lista para ser separado. No estaba calificado para entrar al salón ancestral a escuchar los procedimientos. Solo vi que cuando los jóvenes maestros Su salieron, sus rostros estaban pálidos, parecía que ninguno de ellos había recibido nada bueno. Sebastián fue el último en salir, su expresión era indescifrable. Esa noche preparé unos bocadillos para madrugar y se los llevé. Segundo joven amo. Me respondió en voz baja, girando la cabeza. Sostenía un papel viejo. Cuando dejé la bandeja y estaba a punto de hablar, me miró directamente a los ojos y esbozó una sonrisa amable. Estella. Felicidades. Estás libre. Me entregó mi escritura de compraventa. Al mirar el fino papel con el sello rojo, no supe qué sentir en ese momento. 1000 emociones se agitaron en mi corazón y las lágrimas brotaron sin control. Temblaba al recibir la escritura de su mano. Fue muy considerado. Salió del estudio en silencio, cerrando la puerta. En la habitación silenciosa, aferré la escritura y lloré en silencio. Solo después me enteré de que Sebastián Heu había vendido toda su herencia para liberarme de Madame Heu. Tras cancelar mi condición de sirviente en la oficina del gobierno de Yemen y quemar la escritura, incluso usó su propio dinero para que alguien creara un nuevo registro familiar para mí. Pasé de ser esclavo a ser plebeyo. Tras dejar la residencia Heu, alquilé una casita. Me ganaba la vida bordando. Los días transcurrían tranquilos y cómodos. El dinero que había recibido de la concubina no era poco, pero no encontraba una excusa razonable para sacarlo todo de golpe. Vivir con demasiado lujo despertaría sospechas. Antes de irme de la residencia, le había ofrecido la mayor parte a Sebastián, pero él simplemente sonrió y se negó, diciendo que debía quedarme con esa pequeña cantidad. Sabía que no era un hombre común y corriente, pero nunca esperé que fuera tan extraordinario. Tras dejar la residencia Heu, Sebastián Heu pareció desplegar todo su potencial. Los negocios de la residencia Heu, que habían estado en auge, se vieron repentinamente afectados. Aunque ningún evento en particular pudo atribuirse con precisión a él, tuve la vaga sensación de que fue obra suya.
En menos de 3 años, la residencia GU había decaído. Un gran número de sirvientes fueron despedidos. A veces oía a las hermanas mayores de la residencia decir que la familia GU era un completo desastre. La señora GU y la señora mayor nunca se habían llevado bien. Cuando la residencia era próspera, era manejable. Ahora, la suegra y la nuera se peleaban cada vez que se encontraban. El joven amo mayor, León, no estaba hecho para dirigir la familia, y pasaba los días en un estado de embriaguez. Las diversas concubinas estaban ocupadas reuniendo sus propios fondos. La siguiente vez que vi a Chun-Lu, casi no la reconocí. Su rostro estaba marcado por la tristeza, sus mejillas hundidas. No quería verla, pero ella me reconoció. Estella. Ya había cambiado mi nombre a mi verdadero nombre, Nanin, pero escuchar ese antiguo nombre aún me conmovió. Chun-Lu. Me volví, dedicándole una leve sonrisa. Dudé un momento y luego pregunté ¿cómo saliste? Te ascendieron a concubina, no debería ser fácil para ti irte, sobre todo a una casa de empeños. Miré el cartel. Era una pregunta sencilla, pero hizo que Chun-Lu rompiera a llorar y se abrazara a mí. Vi que la gente en la calle se giraba para mirarme, pero ella no me soltaba. Suspiré, la llevé a una tienda de fideos cercana y le pedí un plato de fideos Bonton. Me costó mucho calmarla. ¿Cómo saliste?, pregunté de nuevo. Chun-Lu se secó las lágrimas con una leve sonrisa en el rostro. La residencia de los GU es un desastre, como una olla de gachas podridas. La señora GU exige a diario un divorcio mutuo y sano con el señor, queriendo regresar a su hogar de soltera. La señora GU está tan ocupada con asuntos externos que se está volviendo loca. Nadie nos presta atención. Ese nosotros sonaba tan frío y cruel. Oh, respondí en voz baja. Los fideos Bonton llegaron rápido, en cuanto estuvieron en la mesa. La animé a comer, era evidente que tenía mucho que decir, pero no quería saber nada. Al cabo de un momento, no pudo contenerse más y levantó la vista. Estella, ¿cómo has estado? Bordo para ganar dinero. No es una vida plena, pero sí estable. Respondí vagamente, te envidio. Te marchaste tan temprano que no supe qué decir, así que solo sonreí y no dije nada, agaché la cabeza para comer. Después de un rato, como si no pudiera aceptarlo, de repente habló, Estella, ¿aún me odias? Todo eso es cosa del pasado. No hablemos del tema. Apreté los labios. En aquel entonces, cuando la gerente Ma te intimidaba en el taller de costura, de verdad quería ayudarte. Nunca tuve la intención de empujarte al patio del señor GU. Al ver que no respondía, me agarró la mano rápidamente. Ya lo sé. Estella, solo me estás apaciguando. No, no lo estoy haciendo. Sí, lo estás haciendo. ¿Aún me menosprecias por meterme en la cama del joven amo? Su insistencia empezó a molestarme. Dejé los palillos y respiré hondo. Chun-Lu, hay cosas que no quería decir. Pero ya que has insistido, seré directo. Tu relación con el joven maestro más joven. No te juzgo ni te menosprecio. Fue tu decisión y debes aceptar las consecuencias, sean cuales sean. En cuanto al asunto con el señor GU, fueran buenas o malas tus intenciones, lo cierto es que casi me arrojas a un pozo de fuego. Tuve suerte de escapar, ha pasado mucho tiempo, no quiero hablar más de eso. Entonces, ¿por qué sigues siendo tan frío conmigo? ¿Has olvidado que cuando estábamos en el taller de costura, la gerente Ma te castigó haciéndote arrodillarte y negándote la comida? Fui yo quien se saltó mi propia comida para traerte un bollo al vapor. Sí, lo recuerdo. Asentí con la mirada fija en Chun-Lu confusa. Precisamente porque lo recuerdo puedo sentarme aquí tranquilamente y comer contigo. Entramos juntos al taller de costura, estuvimos juntos, sobrevivimos todos esos años. ¿Pero por qué me drogaste? Solo para entrar al patio del joven amo mayor. Nunca pensé que me harías eso. Sabías que me acababa de recuperar de una enfermedad grave. Mi salud seguía siendo débil. Chun-Lu tartamudeó mirando a su alrededor. No pretendía matarte. Quien me vendió la droga dijo que como mucho te dejaría en cama unos días. En cualquier caso, el hecho de que siquiera pensaras eso fue un error.
Dejémoslo ahí, de ahora en adelante cada uno toma su camino. Tras decir esto, perdí el apetito. Saqué 10 monedas de cobre de mi bolsa, pagué la comida y me levanté para irme. Pero me habían subido la manga. Estella. Me equivoqué, ayúdame. Justo cuando terminó de hablar, un grupo de figuras conocidas apareció a lo lejos. Eran hombres de la residencia Geu. Chun-Lu abrió mucho los ojos. Temblaba de miedo, intentando esconderse. Pero no tardó en ser capturada y arrastrada. Una concubina de la residencia Geu, escabulléndose a una casa de empeños. Temía que su regreso no fuera agradable. Miré las 2 mariposas bordadas en mis zapatos y una imagen de hace muchos años me vino a la mente. Una niña con 2 moños, sonriendo radiante, fue la primera en extenderme la mano. Hola, soy Chun-Lu, ¿cómo te llamas? Pasaron 3 años de luto. Llegó otra primavera. Bajo las sutiles maquinaciones de Sebastián Geu, la residencia Geu era ahora solo un cascarón vacío. El joven amo mayor, León, quedó devastado por el golpe y pasó sus días sumido en un letargo de alcohol. La señora Geu, agotada por la preocupación de sus hijos y nietos, había envejecido visiblemente en tan solo unos años. Finalmente quedó postrada en cama por una enfermedad incurable. Sus días eran ahora más duros que los de los niños o a quienes había expulsado, quienes a menudo regresaban solo para burlarse de ella. El auge y la caída de la residencia Geu fueron verdaderamente lamentables. En cuanto a Sebastián Geu, aprobó el examen de palacio y se convirtió en erudito imperial Jinsi. Quedó en tercer lugar, obteniendo el título de Tanua, tercer laureado. Cuando llegó la noticia, yo estaba sentado en mi patio bordando un pañuelo. Con el dinero en la mano, mi corazón estaba tranquilo y todo en mi vida se había calmado. Pero cuando escuché la noticia, todavía me sorprendí un poco. En los exámenes imperiales de aquella época, Tanua era un honor altísimo, reservado para los talentos más destacados. Aparte de alegrarme por él, no pensé mucho más en ello. Pero un día al volver a casa, lo vi en la puerta. Me quedé paralizada. Luego, recuperándome, hice una ligera reverencia. Este plebeyo saluda al señor Geu. Pareció sorprendido por un momento, luego rió entre dientes. Señor Geu, Nankin, ¿nos hemos distanciado tanto? Al oír su tono familiar, me sentí más audaz. Es broma. Si no te llamo señor Geu, ¿cómo debería llamarte? Seguro que no, segundo joven maestro. Podrías llamarme por mi nombre. Mis pasos vacilaron. Evité su mirada y no respondí, solo dije, ¿quieres entrar a tomar una taza de té? Lo deseé. Respondió en voz baja, entrando con naturalidad, con la mirada escudriñando el patio. Lo invité a sentarse en una silla en el patio y le serví un té caliente. No suelo tomar té. Este es un té normal, no tan bueno como el que estás acostumbrado. Tendrás que conformarte. No soy exigente. Tomó la taza y bebió un sorbo. ¿Cómo has estado estos 2 últimos años? Muy bien. Los árboles frutales, las flores junto al muro, el emparrado de uvas. Me he dedicado a arreglar cada pequeño detalle. Mi vida nunca había sido tan pacífica y serena. Aunque era transmigrante, no tenía grandes ambiciones. Solo deseaba vivir en paz, día a día, y finalmente descansar bajo la tierra amarilla. Ya lo veo. Sebastián Geu sonrió. ¿Por qué has venido hoy?, pregunté sonriendo. Aprobé el examen. De repente me miró con seriedad. Sus ojos reflejaban una emoción indescriptible que me hizo apartar la mirada inconscientemente. Entonces, ¿estás dispuesta a casarte conmigo? Ni siquiera había tenido oportunidad de felicitarlo. Su pregunta me dejó paralizada. Apreté los labios y la sonrisa se desvaneció de mi rostro. No dije nada. No me apresuró, simplemente se sentó tranquilamente a tomar su té, esperando mi respuesta. Después de un buen rato, finalmente levanté la vista y encontré su mirada. ¿Por qué? Porque yo no soy guapa ni tengo cualidades especiales. ¿Por qué te fijarías en mí? Odio decirlo, pero desde que entré en tu patio, siempre te sentí diferente. No creo en el amor a primera vista, y antes de eso, siempre estaba en el cuarto de costura. Casi nunca interactué contigo.
Parece que de verdad no lo recuerdas. Sebastián Geu negó con la cabeza. No recuerdo qué. ¿Se me ha olvidado algo? Fruncí el ceño intentando pensar con ahínco, pero confirmé que no me había perdido nada. Al ver mi expresión confusa, Sebastián sonrió resignado y empezó a contar la historia él mismo. Mi madre falleció cuando tenía 6 años. El maestro del templo Wanji dijo que mi destino estaba equivocado. Tras regresar a nuestro hogar ancestral, la señora Geu me envió al remoto patio de Qingji, dejando solo a 2 o 3 sirvientes marginados para cuidarme. Ya sentían resentimiento hacia los residentes de Geu, y sentían aún menos respeto por un hijo abandonado de su como yo. Solo a regañadientes evitaron que me muriera de hambre. Creían que no entendía nada, así que hablaron con total libertad. Ya sospechaba la muerte de mi madre. Había estado perfectamente sana, ¿cómo pudo morir repentinamente de una enfermedad? No me dejaron verla. Simplemente se llevaron su cuerpo discretamente una noche. Yo era pequeño entonces. Por mucho que lo pedí, me despidieron como a un niño. Mi padre perdió los estribos conmigo más de una vez. Mi vida en la residencia se volvió cada vez más difícil. A veces comía una comida y no sabía si habría otra. Fue entonces cuando te conocí. Acababas de entrar en la residencia una criatura diminuta, una simple criada de cocina, a la que todos daban órdenes. Los sirvientes a mi cargo no me hicieron caso. Tenía tanta hambre que se me nublaba la vista. Conseguí correr a la cocina principal con la intención de robar algo de comida. Hizo una pausa y soltó una risa autocrítica. Es ridículo, ¿verdad? Yo también era hijo de padre, pero comparado con mi hermano mayor, tenía que robar sobras para comer. Fruncí los labios. Al oír esto finalmente recordé. Me costaba creer que el niño escondido junto a la ventana, con aspecto de mendigo, fuera en realidad el segundo joven amo de la residencia. Creía que estaba en la misma situación que yo. Se armó de valor para actuar, pero no fue lo suficientemente rápido. El encargado de la cocina lo vio. Por suerte corrió rápido y no lo atraparon. Después fui yo quien recibió el castigo de la gerente Ma. Me hizo arrodillarme en el suelo de piedra azul durante 1 hora, alegando que no había vigilado bien la cocina. En realidad había estado sentada junto a la estufa, y no era la única en la cocina. Pero para una criada con escritura de compraventa y sin nadie en quien confiar, todas las excusas eran inútiles. En la residencia, la administradora Ma era la ley. Antes de transmigrar, nunca me había arrodillado ante mis padres. Pero en esta residencia arrodillarme se había vuelto una costumbre, porque quería vivir. Después de terminar mi castigo y levantarme, lo volví a ver a escondidas. Debería haberme enojado, pero al ver su patético estado, no pude contener la ira. La culpa no fue suya, fue de esta época. Me acerqué. Se disculpó tímidamente. Saqué un bollo al vapor que tenía escondido en mi túnica y se lo di. Sonreí con ironía. Será solo por eso. Parece absurdo. Justo cuando pensaba, la voz de Sebastián me devolvió al presente. En ese momento me diste un bollo al vapor y me dijiste que sin fuerza, la resistencia solo trae más sufrimiento. Si quieres resistir, tienes que ser como brotes de bambú escondidos bajo tierra, aguantando en silencio, reuniendo fuerzas en secreto. Espera a que suene el trueno primaveral y entonces podrás salir. Tus palabras fueron muy interesantes. No sonaban como las que diría un niño, pero me llenaron de admiración. Así que enterré el dolor por mi madre en lo más profundo de mi corazón y dediqué todas mis energías al estudio. Fui respetuoso con mi padre, con la señora Geu y con mi hermano mayor. Esperé hasta ser mayor, y entonces descubrí la verdad. Padre, Madame Geu, concubina Anne y ese funcionario. No los dejaría ir. Parpadeé mirándolo con ternura. Aquellos años amargos habían terminado. Él realmente había triunfado. La concubina Anne había sido el peón de Madame Geu, quien había puesto a la madre de Sebastián en manos de ese funcionario. Ahora, la concubina Anne y el señor Geu habían muerto. La señora Geu sufría lo mismo que su madre, deudas, agobio e incurabilidad. En cuanto a ese funcionario, con la posición actual de Sebastián en la corte imperial, temía que su fin tampoco fuera bueno.
Cuando dije esas palabras en aquel entonces, no estaba pensando profundamente. Simplemente me estaba animando a superar esos días difíciles. Más tarde también lo logré. No solo derroté al encargado de la cocina, sino que también me transfirieron al taller de costura. Lo único que nunca imaginé fue que lo recordaría todos estos años. Si solo fue esa pequeña bondad de la infancia, entonces ya me la pagaste al entregarme mi escritura. Por algo tan trivial, seguro que no necesitas pagarme con tu mano en matrimonio. Bajé la cabeza, incapaz de mirarlo. Nanin. ¿A ti te parece que soy tan superficial? De verdad quiero casarme contigo. En la residencia, aunque no lo supieras, siempre te observaba. ¿Te gustan los pasteles de osmanto? ¿Odias el cilantro? Querías aprender a leer, pero siempre lo ocultabas. Se rió suavemente enumerando cada detalle. Mi identidad era especial. Madame Heu siempre me vigilaba. Para no implicarte, solo podía observar desde lejos. Más tarde, cuando sucedieron las cosas y vi que estaban a punto de enviarte al patio de mi padre, no tuve más remedio que traerte a mi lado. Pero solo entonces descubrí que eras incluso mejor de lo que imaginaba. Lo que te digo ahora lo digo en serio, señor Heu. No pude evitar alzar la voz. Su profundo afecto era una pesada carga. Yo solo era una sirvienta, ahora soy solo una plebeya. No me importa. Pero sí me importa. Apreté los labios, respiré hondo y continué. ¿Entiendes? Tú y yo no somos de la misma clase. Puede que no teme a los chismes del mundo, pero sí al futuro. Ahora mismo puede que te guste, pero los sentimientos se desvanecen con el tiempo. Cuando conozcas a alguien mejor, no tendré forma de cambiar ni resistirme. Me temo que me convertiré en una mujer resentida. ¿Y qué hay de mi estatus? ¿Seré solo una concubina? Dije con desdén. Serás mi censi, mi esposa oficial. Me miró fijamente a los ojos, cada palabra era clara. Nanin. Juro por los cielos que jamás tomaré una concubina en esta vida. Mi madre ya sufrió bastante por esa condición. ¿Cómo podría dejar que tú sufras lo mismo? En cuanto a nuestros hijos, todos serán hijos de la esposa de Daimain. No habrá hijos de la concubina Su. Mi corazón tembló. No pude evitar su mirada. Podía sentir su sinceridad, su cariño, su bondad hacia mí. Lo entendía todo, y no era que no sintiera nada por él. Es solo que admito que soy una cobarde. He visto demasiadas traiciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo puedo entregar mi corazón tan fácilmente? Después de todo, en esta época, no hay divorcio. Solo, dejando de lado a la esposa o a Eli, la separación mutua, e incluso con Eli, el poder de iniciarla recae en el hombre. El amor es precioso, pero la libertad vale más. Pensé que quizá no quedaba nada más que decir. Me preparaba para despedirlo, pero él sacó un fino trozo de papel de su túnica y me lo entregó. Nanin. Sé que tienes miedo. Pero espero que no me abandones solo por miedo a lo desconocido. La vida es un río largo, nadie puede saber si lo que nos espera es bueno o malo. ¿Puedes confiar en mí, solo por esta vez? Te trataré bien. Sé que esta época no es justa para las mujeres. Me miró a los ojos, su mirada cálida, sus palabras claras. Te doy tu libertad y el derecho a dejarme cuando quieras. Era un zapato de Eli, una orden de divorcio mutuo, ya firmada por él. Él lo entendía todo. Se había preparado para todo. Mi corazón se conmovió. Por un momento me quedé sin palabras. No tengo prisa. Esperaré tu respuesta. Se levantó dejándome en el tranquilo patio para que reflexionara. Al día siguiente envió a alguien a entregarme todos los bienes que había acumulado a lo largo de los años para que los inspeccionara, sin guardarse nada, dándome el poder de verlo todo. El matrimonio es una apuesta. Admití que seguía preocupado. Pero quizá debería ser un poco más valiente. Una mañana soleada y radiante le escribí mi respuesta. La propuesta, la pregunta de nombres, los regalos de compromiso, la fijación de la fecha, cada paso del proceso formal de compromiso, me brindó el máximo respeto y honor. Mis padres, al enterarse de la noticia, quisieron venir a aprovecharse,
pero él los manejó con discreción, enviándolos lejos. Nadie en la ciudad podía entender por qué un hombre con un futuro tan brillante estaba tan decidido a casarse con una chica común como yo, y ser su esposa oficial y principal. Simplemente dijo, porque me gusta. Muchos años después, ya teníamos el pelo blanco y estábamos tumbados en sillas de ratán, tomando el sol. Nuestra nieta de 7 años, tras encontrarlo en alguna parte, sacó la orden de divorcio mutuo que yo había olvidado hacía tiempo. Me preguntó con los ojos muy abiertos y curiosos, «Abuela, ¿qué es esto?». Lo miré con los ojos entrecerrados, sonreí y se lo di a Sebastián, que estaba sentado a mi lado. «¿Era viejo y aún lo conservabas?». Negó con la cabeza fingiendo confusión, pero sus ojos estaban llenos de risa. «Claro, esta es la prueba de tu amor por mí. En el futuro, debe enterrarse conmigo». «Ah, está bien, está bien. Como quieras. Nunca he podido vencerte en esta vida. Solo en esta». «¿Y en la siguiente?». «En la siguiente. Será como tú quieras». Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.